El más grande honor y dignidad es mencionado muy poco en la Biblia, desafortunadamente. De su historia en los cielos no se encuentran los detalles, solo que es un ángel caído después de tener el más alto nivel jerárquico y que por su rebeldía fue expulsado del cielo. Hola, Dios te bendiga. Juan Sánchez 05 le habla y le saluda en el nombre de Jesucristo. Gracias por su presencia en el canal Escudriñando a Cada Paso. Si estos estudios tienen algo de interesante para ti, pues dale like o me gusta. Hoy tenemos Lucifer, su auge y su caída. Y comenzamos. Ezequiel 28, del 11 al 19. Y dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejará de ser. Entendemos que este rey a quien el texto se refiere no es un ser humano, como he podido escuchar de que este texto se refiere al rey de Tiro. Pero estas cualidades que se mencionan no pueden hallar cabida en un ser humano. Debemos saber que las naciones tienen asignado, no por Dios, un gobernador de las tinieblas, los cuales pueden ser de rango de principados. Y que grandes naciones y cada continente tienen asignado un principado. Un principado no está en una institución, ni en un edificio o en una iglesia, ni en ninguna parte aquí en la tierra. Están en las regiones celestes, donde también se encuentra el mismo Satanás, los cuales desde sus asientos de gobierno gobiernan en el mundo espiritual a las naciones humanas. Aún este rey humano fuera un ser muy elevado en las esferas espirituales, entendemos claramente que el texto no se dirige a nadie más que a Satanás. El verso 12 leído dice: tú eras el sello de la perfección. En otra palabra, tú eras la firma de la obra maestra de la perfección. Era como si fuera una obra sacada de su último recurso del Creador. Fue hecho de sabiduría al máximo nivel como criatura y con todas las terminaciones de hermosura. Ezequiel 31, 7a dice que se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas. Ezequiel 31 habla acerca de este ser por medio de parábolas.
Y en este sentido se habla de árboles, y estos árboles representan a ángeles de alto rango. Una de las características de Dios es la hermosura. Si a ese ser lo hizo con tan terminada hermosura, ya nos podemos imaginar que la hermosura del mismo Creador no se podría describir en sentido humano. En el mismo capítulo 31, verso 7, dice que se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. El verso 8c dice, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. El versículo 9 del 31 dice, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Era tan hermoso que aún los demás ángeles tuvieron envidia de él. Podemos creer que el texto sugiere un sentido figurado, por supuesto, porque en los ángeles no se conocía pecado, y en este sentido la envidia. O sea que está hablando en sentido figurado, no que los ángeles tenían envidia de él. Pero se pudiera decir que esa hermosura sobresalía todos los elementos de la sabiduría de cualquier ser, del intelecto de cualquier ser. No hay un desarrollo tan excepcional en un árbol que no esté como este mencionado árbol, que con sus grandes ramas se diferenciaba de todos los demás árboles del valle. Su cuerpo tan monumental lo hacía sobresalir de todo cuanto había, lo cual era apoyado por la extensión de sus propias ramas. Esa desproporcionada influencia y atracción en el universo angelical puesta en él por el Creador, esa es la extensión de sus ramas que dice el texto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel 28, 13. Yo no tengo duda de que en el cielo de Dios haya un Edén y un huerto, porque tengo claro mi concepto de que todo lo que hay en la tierra es una réplica de todo lo que hay en el cielo como organización. Y que en esa área privada y personal del Creador, Lucifer tenía acceso. Él era una criatura leal y de suma confianza a su Creador. Hay que entender que siendo el comandante mayor de la orden de los querubines, o sea, el jefe de esa orden, frecuentaba en la presencia de Dios, el monte santo de Dios, en el privado de Dios. El verso 13 sigue diciendo que de toda piedra preciosa era su vestidura. Todas esas piedras mencionadas de su vestidura, como las de un sumo sacerdote, fueron también las piedras que fueron elaboradas en el pectoral del sumo sacerdote en Éxodo 39. Vamos a ver lo que dice Éxodo 39. Del 10 al 14 dice, y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. ¿Qué buscaba Lucifer con esto?
¿Acaso representaba el sacerdocio y era uno de su oficio o uno de sus ministerios? ¿Por qué llevaba ese tipo de vestidura? Y sigue diciendo, en el verso 14 del capítulo 28 de Ezequiel, en medio de las piedras de fuego te paseabas. En este verso, estas piedras de fuego son los serafines. Son entidades de fuego los que están bien cercano a Dios. Luego son los querubines. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, dice el versículo 13, versículo 13 del 28. El término primor significa estupendo, maravilloso, belleza, cuidado, delicadeza, exquisitez, finura, gracia, habilidad, excelencia, maestría, perfección, pulcritud, etcétera, etcétera. Algunos han creído que una de las cualidades extraordinarias con la que Dios lo creó fue con la especialidad musical. Dicen que era como si de su propio cuerpo despidiera sonido de alabanza y adoración para su Creador. Pero también podemos interpretar que esos instrumentos musicales que se leen en el texto significa que el día de su creación fue recibido con gran júbilo y exposiciones con todos los instrumentos musicales que existen en el cielo. El verso 14 dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ya he comentado que las piedras del fuego, la piedra simboliza los querubines, que son entidades de fuego. Este querubín era el principal entre los querubines. Él era quien tenía a cargo la orden de los querubines, cuales asignados son a un proteger, protector. Esto quiere decir el que protege, el que cuida, el que defiende o el que pone un cerco alrededor. Éxodo 37, del 7 al 9 dice, hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Esto es algo que simboliza la protección. ¿Para qué están los querubines? Pero, ¿por qué protegía si no existía aún el pecado? ¿De qué se había de proteger a Dios? La libertad que Dios le dio a las criaturas hacía posible que pudiera brotar una rebelión cualquier día. Como tal, llegó a ocurrir en varias ocasiones. Habiendo Dios creado a los seres angelicales y a nosotros con la capacidad de aceptar o no la dependencia o su gobierno, Lucifer estaba encargado de la guardia y la seguridad de la santidad de Dios. Él estaba encargado de eso. Una de esas tareas fue estar encargado de la seguridad del Creador, así como suena. Yo lo creo. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Entendemos que Dios es todopoderoso y que no necesita protección alguna, y mucho menos de sus criaturas. Pero el texto dice que el Creador lo puso en el monte santo de Dios, siendo su asignación principal la de protector. El verso 14c dice, y en medio de las piedras de fuego te paseabas.
área privada o personal. Allí tenía Lucifer asignación también, en medio de los serafines, los cuales están rodeando a Dios, o posiblemente en su presencia inmediata. Así como hay entidades asignadas a realizar ciertas labores en toda la creación, el maestro Ramón Cabral sostiene también que así pueden estar asignados los querubines a proteger, llámese galaxias, universos, estrellas como el Sol, etc. Porque también hay entidades de las tinieblas que pueden intervenir causando daño a la creación humana. Si se le deja libre acceso y sin control, lo harán. Pero nos seguiríamos preguntando, ¿qué protegen los querubines? Dios, como todopoderoso, ¿no puede realizar esa labor de protección a su misma creación? Por muy grande que sea el sol, si uno se pone detrás de la luna, esta misma lo puede eclipsar totalmente. Así también, si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. Por eso Ezequiel 31:3 dice, Ezequiel 31:3 dice, he aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. En esta parábola de Ezequiel 31 y el verso que acabamos de leer, habla de Lucifer simbolizado por el árbol de cedro. Y este cedro se caracterizaba por sus hermosas ramas de frondoso ramaje y de grande altura. Ese frondoso ramaje era como las condecoraciones a los altos oficiales y comandantes militares, esos kepis forrados de ramos y el pecho llenos de condecoraciones y medallas. Esa grande altura de ese árbol representaba la más alta jerarquía. Todas estas indumentarias eran con lo que fue creado, pero sin dejar de ser una criatura. Ya para concluir este segmento, hay algo curioso, y es que estas altas y grandes jerarquías militares lucen en sus trajes de gala todas estas condecoraciones, pero que por más altas que sean, no son superiores a su comandante en jefe, el presidente. Sin embargo, el presidente viste como un ciudadano normal, no usa traje de gala como para identificarse como tal. Asimismo, el Creador, Jesucristo, que no lo identificamos por vestidura espléndida ninguna. Esa vestidura solo la usaba esa criatura. Aquí detenemos este segmento. Gracias por su atención. Estaremos continuando con este interesante tema en el siguiente y segundo segmento de Lucifer, su auge y su caída.